vamos a iniciar la clase. ¿Me van a avisar si se ve y si se me escucha, por favor? Sí, sí se ve. Ok, bien. Ya hemos revisado toda esta parte del primer parcial. En algunos semestres, eh, sí, sí, se está grabando. Se está grabando la clase. Ya. En algunos semestres han logrado entrar deducción natural al primer parcial, pero creo que esta vez no. Así que vamos a iniciar con este tema. Me pregunto si ya han revisado deducción natural con el ingeniero. ¿Me podrían decir si sí o no, por favor? Mm, voy a asumir que siento. Ya. Llevamos teorema de la deducción, entramos y estabas resolviendo los teoremas, todo eso, los procedimientos estaba haciendo. Teorema de la deducción. Ya, ya. Está bien. Entiendo. Sistemas. Llevaron sistemas. Sistema K, sistema L. Sistema CAS de cine íbamos a llevar, pero, estábamos ahí empezando. Ok. Está bien. Ya, entonces, este es un tema que, bueno, está un poquito después del sistema K. Sistema K lo vamos a llevar a la próxima clase. Entonces, igual de cualquier manera he preparado un poquito de teoría, muy importante. Es casi lo mismo que cálculo de predicados, ¿ok? Entonces empecemos. Deducción natural es otro método para, se puede decir un método directo y también indirecto para hallar, para validar una deducción, ¿ok? Entonces, en deducción natural existen dos tipos de reglas, ¿ok? Las reglas básicas y las otras que se llaman reglas derivadas de deducción natural, ¿ok? Deducción natural, como les decía, es casi lo mismo que álgebra de proposiciones, pero algunos nombres de reglas se cambian. Es muy importante que aprendan cuáles son esos cambios y hay algunas reglitas más que se añaden, solo se añaden, pero básicamente es lo mismo, ¿ok? Entonces, continuando. Una de las reglas básicas de deducción natural es la regla de introducción a la negación, ¿ok? Que nos dice que si tenemos el mismo antecedente, llegamos a un consecuente contradictorio, la conclusión es la negación del antecedente. En este caso, les he puesto algunos ejemplitos para que puedan ver, ¿ok? Pero vamos a explicar primero esta parte. Entonces, tomamos como premisa auxiliar que la conclusión no es la conclusión, sino la negación de la conclusión, ¿ok? Es muy parecido a esto es a lo que le llamábamos el método indirecto, ¿ok? Eh, Hay dos maneras de resolver en deducción natural una deducción, directamente o indirectamente. Indirectamente es cuando, digamos, lo hacemos de una manera como en un tableau, refutando, ¿sí? Y de una manera directa es usando todas las reglas de deducción natural. Entonces, asumimos que la negación, que la conclusión no es la conclusión, sino la negación de la conclusión, para usarla como premisa auxiliar, ¿sí? Las premisas auxiliares tienen su tiempo de vida, ¿ok? Entonces, luego tenemos una regla que se llama la regla de eliminación de la negación, que ustedes también la deben conocer ya, que era una regla que se encontraba en álgebra de proposiciones. Creo que igual se llamaba regla de eliminación de la doble negación. ¿Sí? Es básicamente lo mismo. Entonces, después de eso, cuando logramos hallar una contradicción, o sea, una fórmula, la conjunción y su negación,
o digamos que tenemos dos fórmulas B y no B, y por la regla de introducción de la conjunción podemos conectarlas mediante la conjunción. Asumimos que la conclusión no era ni la negación de la conclusión, que la conclusión era la negación de la negación de la conclusión, ¿sí? Por regla de introducción de la negación. Podemos añadir una negación usando la regla de introducción de la negación, ¿sí? Las reglas para usar esto es que tengamos una contradicción, ¿sí? Y de esa manera, luego, por regla de eliminación de la negación, llegamos a la conclusión, ¿ok? A ver, esto sé que se va a entender mejor con ejemplos. Ok, bien, entonces, aquí tenemos una premisa, dos premisas, la conclusión. Aquí tenemos una deducción, ¿cierto? Eso ya sabemos. Entonces, como premisa 1 está la A implica B, como premisa 2 está la negación de B. Ok, tenemos que llegar a la negación de A. Como premisa auxiliar, asumimos que la conclusión no es la conclusión, sino la negación de la conclusión es la conclusión, ¿sí? Entonces, por regla de eliminación de la doble negación, en 3 tenemos a A. Hacemos un modus ponens entre 1 y 4, ¿sí? Y tenemos B. Conocemos la regla del modus ponens, ¿cierto? La regla del modus ponens es también denominada la regla de eliminación de la implicación en deducción natural, ¿sí? Entonces, luego, por regla de introducción de la conjunción, entre 5 y 2 tenemos una contradicción, ¿cierto? Una fórmula y su negación. Esto es contradictorio. Entonces, asumimos que nuestra conclusión no es la negación de nuestra conclusión, sino la negación de la negación de nuestra conclusión. ¿Por qué? Porque hemos logrado cumplir las condiciones para introducir la negación en esta premisa auxiliar. ¿Sí? Entonces, por regla de eliminación de la doble negación o de la negación, en 7 obtenemos nuestra conclusión. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Perdón, ¿puede volver a repetir el número 7? ¿Cómo sacó? Ok. A ver, aquí está. Regla de eliminación, ya. Esas reglas estamos usando, ¿cierto? La regla de eliminación de la negación, donde si hay una negación, dos negaciones en una fórmula, esto es equivalente a la fórmula, ¿cierto? Eso estamos usando. La regla de introducción a la conjunción, eso también ya la conocen. En el paso 7, ¿qué nos dice la regla de introducción a la negación? ¿Ok? Que nosotros podemos tomar nuestra conclusión, pero diciendo como una premisa auxiliar. Una premisa auxiliar no es lo mismo que una premisa, ¿sí? Las premisas se pueden usar en cualquier momento, ¿sí? Las premisas auxiliares solo tienen como un tiempo de vida. Es por eso que las encerramos aquí, ¿ok? Una vez que las usas, ya no puedes volver a usarlas. Esa es la diferencia entre premisa auxiliar y premisa, ¿ok? Entonces, hemos llegado al paso 7 porque hemos logrado cumplir la regla de introducción de la negación, que nos dice que si logramos encontrar una contradicción en nuestro conjunto de premisas, logramos armar, porque eso es lo que hemos buscado aquí, ¿cierto? Hemos logrado armar una contradicción. B y no B es una contradicción. Entonces, si logramos armar una contradicción, podemos añadir una negación.
¿Por qué? Ok, entonces lo que suponemos en sí es que para tomar esto como premisa auxiliar, que la conclusión no es negación de A, sino suponemos que la conclusión es la negación de la negación de A, o sea, la negación de la conclusión. Hemos logrado hallar una contradicción, ¿ok? Entonces nos dice que esto que hemos asumido, que la negación de la conclusión no es verdadero. Entonces, si no es verdadero, negamos otra vez lo que hemos asumido que sí era verdadero. Y de esa manera hemos logrado obtener la negación de la conclusión. Y finalmente, por regla de eliminación de la negación en 7, hemos logrado obtener nuestra conclusión. ¿Se entiende, muchachos? Solamente se puede sacar el número 7 si es que hay contradicción, ¿no? Exacto, Ya, solamente así. perfecto. ¿Alguna? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces sigamos. Bien, regla de eliminación de la negación. Aquí ya vimos un buen ejemplo de lo que, en lo que usamos. Es una regla muy básica, muy simple de entender, ¿cierto? Entonces, aquí hemos usado en el paso número 7 la regla de eliminación de la doble negación. Aquí hay 3 negaciones, solo se pueden eliminar 2 porque son equivalentes a que no esté negado nada. Entonces, pues por eso nos hemos quedado con nuestra conclusión. Bien, regla de introducción a la conjunción. Nos dice que si tenemos dos premisas válidas, podemos unirlas mediante la conjunción. ¿Sí? Es lo mismo que ¿qué era? Creo que se llamaba igual, ¿no? En álgebra de proposiciones, en nuestras reglas de inferencia. Y la hemos usado en 5 y en 2, ¿cierto? Son premisas que existen. ¿Ok? Ha habido una pregunta interesante donde me decían que por qué no pueden hacer esto, digamos, B y C. Les dije porque no está seguro del valor de C, ¿ok? No existe C y no se puede tomar como una premisa válida, ¿ok? Entonces solamente se puede unir con la conjunción con las premisas que ya existen, ¿sí? ¿Alguna pregunta? En este caso, si no se puede armar una contradicción, por ejemplo, en el 6, eh, entonces no pasamos al número 7, ¿correcto? Entonces ahí termina todo, si es que no hay contradicción en el 6. O bueno, después de usar la premisa auxiliar. Ya, esto primeramente es cuestión de práctica, ¿ok? Es muy importante saber qué van a usar después viendo su conclusión. Generalmente, si decimos que hay una negación en nuestra conclusión, es muy probable que usemos reglas que tengan que ver con la negación para resolverlo, ¿sí? Porque tenemos que llegar a la negación, entonces no tiene sentido no usar reglas que no tengan que ver con la negación. Eso se van a dar cuenta cuando practiquen. Si no logran encontrar una contradicción, pues quiere decir que esa no es la manera de resolverlo. Tienen que buscar otra manera de resolverlo. ¿Ok? Si no logran encontrar una contradicción, no pueden negar de nuevo lo que nuestra conclusión, que ya está negada. Solo la negamos para usarla como una premisa auxiliar. Si ya estamos haciendo el paso 3, es porque en nuestra cabeza ya hemos armado que ya vamos a poder usar esta premisa para tratar de hallar una contradicción. Si no,
borran todo y vuelven a hacer. ¿Sí? Es muy importante darse cuenta que desde el paso 3, ustedes ya están usando la regla de introducción a la negación. Desde el paso 3 ya hemos empezado a usar la regla de introducción a la negación, ¿verdad? Miren, aquí nos dice, es parte de la regla de introducción a la negación tomar la conclusión como nuestra premisa auxiliar y negarla. ¿Sí? Entonces, si no logran hallar una contradicción, quiere decir que hay otra manera de resolver. ¿Está bien? Ok, entonces continuemos. ¿No hay ninguna duda de la regla de introducción a la conjunción? Ya. Siguiente. Regla de eliminación de la conjunción. Esa también la conocen. Ya la hemos llevado en álgebra. Ok. De la deducción natural. Ok, esta es la conmutatividad. Bien, estamos demostrándolas con las reglas básicas, ¿cierto? Entonces, solo tenemos una premisa. Ok, premisa 1. Luego, mediante la regla de eliminación de la conjunción en 1, tenemos A. Mediante la regla de eliminación de la conjunción en 1, tenemos B. Y mediante la regla de introducción a la conjunción, que es esta de acá, que ya les he explicado, tenemos B y A. ¿Sí? 3, esto sería así. 3,2. Y hemos demostrado la regla de la conmutatividad en deducción natural. ¿Se entiende? Ok. Sé que se entiende. Está bien sencillo. Bien, entonces, regla de introducción a la disyunción. Nos dice que si tenemos una premisa válida, podemos añadirle cualquier otra mediante la disyunción. ¿Sí? Tenemos una premisa válida, podemos añadirle cualquier otra. ¿Por qué? Porque, ok, bien, aquí tengo un ejemplito que nos va a decir. Si B tuviera cualquiera de los dos valores, cualquiera de estos dos valores, verdadero o falso, igual esta premisa va a salir verdadera, ¿cierto? Por eso no es muy importante añadirle cualquier premisa. Claro que siempre esta disyunción va a ser el conectivo principal, ¿cierto? Entonces, esa es la razón de por qué la premisa va a seguir siendo válida por la disyunción, ¿cierto? Si ustedes le añaden cualquier premisa mediante la conjunción, puede ser falsa si el valor de B es falso. Entonces, si no conocemos el valor de B, no podemos arriesgarnos a hacer eso. Por eso siempre vamos a asegurarnos de que esta premisa sea válida, ¿sí? No importa cuál sea el valor de B, ¿ok? Entonces, por regla de eliminación, ok, continuamos. Regla de eliminación de la disyunción, ok. De la disyunción. Ya, esta regla básicamente nos dice que podemos obtener una de las dos proposiciones que están unidas por la disyunción
pero estas van a pasar a ser premisas auxiliares. ¿Ok? Aquí, ¿no ve? Van a pasar a ser premisas auxiliares. Y a partir de esas premisas auxiliares, debemos llegar a nuestra conclusión. ¿Sí? A partir de cada una de las dos, tanto de A hemos llegado a C y tanto de B hemos llegado a C. Cada una debe llegar a la conclusión. Y finalmente, como último paso, ponemos que C es nuestra conclusión por regla de eliminación de la disyunción. ¿Ok? Esto se va a entender mejor con un ejemplo. Ya. Entonces, acá tenemos una premisa, acá tenemos otra, nuestra conclusión. Premisa 1, solo tenemos una premisa. Bien. Entonces tenemos que llegar a esta conclusión que podrán ver es como la regla de asociatividad, ¿cierto? Esto es equivalente a esto. Estamos demostrando asociatividad con las reglas básicas. Entonces, tomamos A o B como premisa auxiliar, porque el paréntesis nos está indicando cuál es el conectivo principal, ¿ok? A o B como premisa auxiliar. A partir de A o B, tenemos que llegar a nuestra conclusión. Nuestra conclusión es A o paréntesis, B o C paréntesis, ¿cierto? Entonces, acá mismo tenemos otra disyunción. Entonces, este proceso es como recursivo, ¿cierto? A partir de A o B, tomamos A, ¿sí? Y a partir de A, hemos llegado a B o C. Si se darán cuenta, o sea, primero hemos tomado A o B, luego hemos tomado A, y a partir de A, hemos tomado A como premisa auxiliar, ¿cierto? A partir de A, llegamos a A o B o C, por regla de introducción de la disyunción. No se olviden, es válido añadir lo que sea, mientras sea con el conectivo de la disyunción. Entonces, en A le añadimos B o C a nuestra premisa auxiliar en el paso 4. ¿Ok? Hemos llegado a la conclusión a partir de A. Ahora nos toca llegar a partir de B. ¿Ok? B. A B le hemos añadido C por regla de introducción de la disyunción en 5. A B o C le hemos añadido A por regla de introducción de la disyunción en 6. ¿Ok? A partir de B hemos llegado a nuestra conclusión. A o B o C. Bien, ahora nos toca llegar a partir de C, ¿cierto? Ya hemos llegado a la conclusión a partir de esos dos pasos. Ahora nos toca llegar a partir de C. Ok, tenemos C. A C le añadimos B o C para tratar de respetar el orden, ¿cierto? El orden es muy importante. Entonces, B o C y le añadimos A o B o C. También por regla de introducción de la disyunción. Aquí básicamente ha predominado las reglas de la disyunción, ¿sí? Y finalmente, como dijimos, hemos llegado a la conclusión, aquí repetimos, ¿no? Que hemos llegado a la conclusión por regla de introducción de la disyunción. Ok, ¿cómo es esta notación? Ok, tenemos nuestra premisa 1, por eso pone 1, y hemos empezado desde el paso 2, ¿no ve? Desde el paso 2 hemos quitado la disyunción hemos eliminado la disyunción para que esto se convierta todo lo que está a su izquierda como nuestra premisa auxiliar, A o B, hasta el paso 8, ¿cierto? Hemos cerrado A o B hasta 8, porque hemos logrado hallar la conclusión en el paso 8. Hemos vuelto y hasta ahí. Ahí no puedes usar la premisa A, no puedes usar toda la premisa auxiliar. Todas estas premisas auxiliares tienen que usarse solamente dentro de este tiempo de vida. Bien, entonces, hemos usado de 9 a 11 porque hemos empezado con C en el paso 9 como la premisa auxiliar y hemos terminado hallando la conclusión en el paso 11. Así es la notación final. ¿Alguna pregunta?
¿Se ha entendido todo entonces de la regla de la disyunción? Porque es muy interesante la regla de la disyunción. Ya. Entonces voy a asumir que sí. Ok. Ah, siguiente. Bien, son 8 reglitas las que estamos repasando ahora. ¿Sí? Son 8 reglitas básicas. A partir de esas reglitas, nosotros podemos demostrar todas las reglas derivadas de deducción. Bien, la regla de introducción de la implicación. También tiene la regla de eliminación. Ok, lo que nos dice esta regla básicamente es que más o menos parecido al teorema de la deducción, ¿sí? Que nuestra conclusión, si tiene como conectivo principal la implicación, nuestra conclusión, el antecedente de esta premisa, de esta conclusión, se puede tomar como premisa auxiliar, ¿sí? Podemos llegar a C. Nuestra conclusión no es A implica C, sino más bien C, ¿sí? Entonces tenemos premisa 1, premisa 2 y tomamos A como premisa auxiliar. Bien, hacemos un modus ponens entre 1 y 3 y tenemos B. Hacemos un modus ponens entre 2 y 4 y tenemos C. ¿Sí? A partir de esta premisa auxiliar hemos logrado llegar a B, luego a partir de B hemos llegado a C. ¿Ok? Entonces, por regla de introducción de la implicación entre 3 y 5, tenemos nuestra conclusión que A implica C. Pero lo que más ha importado es llegar a C, ¿cierto? Una vez que hemos llegado a C, básicamente ya hemos logrado hallar la conclusión. Esta es la regla de la introducción de la implicación. Ustedes donde vean un ejercicio así y la implicación sea el conectivo principal, siempre recuerden que es todo el antecedente de esa implicación puede ser usado como una premisa auxiliar y que el consecuente va a ser su conclusión. ¿Se entiende? Ok, voy a asumir que sí. Bien. Siguiente. Regla de eliminación de la implicación. Esta regla es como el modus ponens. Es el modus ponens, ¿ok? Pero en deducción natural le llamamos regla de eliminación de la implicación. En aquí yo no debería haberle puesto modus ponens, ¿ok? Debería haberle puesto regla de eliminación de la implicación. Así. ¿Sí? Porque es lo mismo, ¿ok? Pero en deducción natural lo llamamos regla de eliminación de la implicación. Aquí está, aquí estamos, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes estén resolviendo, es muy importante que no se olviden mediante qué método están resolviendo, ¿ok? Si lo están resolviendo mediante deducción natural, hay cositas que cambian y nombres que cambian en las reglas, ¿ok? Es muy importante. Y las reglas, nunca se olviden las reglas al momento de empezar a resolver su deducción, ¿sí? Bien, en la página de su libro, a ver, déjenme buscar de su texto. ¿Dónde está? Ok. Ya, en la página 85 y en la página 86 tienen todas las reglas derivadas de deducción natural. Estas reglas ya están demostradas en su texto, ¿sí? Ya se han demostrado y
Se han demostrado usando las reglas básicas, ¿sí? Pueden ustedes resolver para practicar y tienen ahí como una resolución, así que pueden comparar. Tiene casi todas las mismas reglas de álgebra de proposiciones, pero hay algunas que cambian su estructura, pero que son equivalentes. Por ejemplo, el modus tollens, ¿sí? Es equivalente al modus ponens también. Después creo que la mayoría son lo mismo. ¿Sí? Ok, entonces continuemos. Vamos a resolver ejercicios. Bien. Este es un ejercicio del examen del 2014 que ya les he pasado. En algunos exámenes, en el primer parcial, ingresaba deducción natural. Bien, acá tenemos nos dice, demuestra la siguiente regla por deducción natural. Nos da una deducción y aquí tenemos nuestra primera premisa, nuestra segunda premisa y nuestra conclusión. ¿Sí? Ok, entonces en la premisa 1 usamos nuestra conclusión como premisa auxiliar. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Acá. Sí. Ya. Y luego usamos idempotencia, que es una regla derivada de deducción natural. Y ya hemos hallado nuestra conclusión. ¿Sí? Creo que aquí se están dando cuenta por qué uso negación de A como premisa auxiliar, ¿cierto? Estoy usando la regla de eliminación de la disyunción en 1. ¿Sí? No es acá, en 1. Entonces, después de que usamos la regla de eliminación de la disyunción, sabemos que a partir de tanto negación de A como negación de B, tenemos que llegar a negación de A. ¿Sí? Entonces, tenemos esto como premisa auxiliar. No podemos decir que ya hemos hallado la conclusión una vez que ya hemos tenido le hemos convertido en premisa auxiliar. Usamos idempotencia, que es básicamente que A es igual a A, es equivalente a A, y en este caso negación de A es equivalente a negación de A, y ya hemos hallado nuestra conclusión. ¿Sí? Ahora, tenemos a negación de B como premisa auxiliar. A partir de la negación de B, encontramos una contradicción, ¿sí? Por regla de introducción de la conjunción entre 5 y 2. ¿Dónde está? Acá, acá. B era una de nuestras premisas, como se darán cuenta. Y a partir de una de las reglas derivadas, que es el SQ, en 6, obtenemos una premisa nueva que va a ser la negación de A. El SQ es más o menos equivalente al absurdo, ¿cierto? No estamos usando aquí ninguna regla de la introducción a la negación, no estamos usando ninguno de esos tipos de reglas, ¿sí? Entonces estamos usando reglas derivadas, básicamente. Entonces hemos obtenido negación de A por SQ en 6, ¿sí? Y finalmente tenemos negación de A por regla de eliminación de la disyunción entre la premisa 1, ¿ok? Coma, la premisa 2, desde la premisa auxiliar de 3 a la 4 y de 5 a la 7. ¿Sí? Es una resolución interesante. ¿Qué les parece? ¿Hay alguna duda? Yo tengo una duda. Bueno, cuando se saca premisa auxiliar, no sé si dijo, no sé, no me acuerdo, pero creo que escuché que hay que negar, ¿no?, la premisa auxiliar, pero cuando negamos hay que esperar contradicción. En este caso ha sacado como premisa auxiliar negación de A en el número 3, ¿no? Pero no lo ha negado. Ajá.
Entonces, cuando no lo negamos, entonces no tendríamos que esperar contradicción, ¿no? Ok, te estás confundiendo con la regla de eliminación de la regla de introducción de la negación y la regla de eliminación de la disyunción. La principal regla que estamos usando es la regla de eliminación de la disyunción. ¿Recuerdan lo que nos decía la regla de eliminación de la disyunción? Nos decía, a ver, ¿dónde está? Regla de acá. Eliminación. Aquí está. Nos decía que si nosotros vamos a tomar cada premisa, cada proposición unida por la disyunción, aquí en ningún lado nos dice que debemos esperar una contradicción, ¿cierto? Solo nos dice que hay una condición para que esto sea válido. La condición es que lleguemos a nuestra conclusión a partir de ambas proposiciones, tanto la de la izquierda como la de la derecha, tanto A como B, que lleguemos a partir de cada una de ellas a nuestra conclusión. Esa es la condición para aplicar bien la regla de eliminación de la disyunción. ¿Ok? Esa es la única condición para aplicar la regla de eliminación de la disyunción. La regla de eliminación de la negación, ¿qué está? No, ¿qué está? La regla de introducción de la negación nos dice que, ok, que nuestra conclusión no es nuestra conclusión, sino la negación de nuestra conclusión, ¿cierto? Y nosotros esperamos encontrar una contradicción en eso, en armar una contradicción. Esperamos armar una contradicción. Y eso es lo que hemos hecho, ¿cierto? Acá tenemos una contradicción. Entiendo la confusión, pero son cosas diferentes. Tenemos una contradicción. Y si tenemos una contradicción, eso quiere decir que la negación de nuestra conclusión no es cierta. Por lo tanto, la negamos una vez más. Y asumimos que nuestra conclusión no es la negación de nuestra conclusión, sino la negación de nuestra conclusión. Y por regla de eliminación de la negación, tenemos nuestra conclusión. ¿Se entiende que son dos reglas diferentes? ¿Dónde está? Esta y esta. ¿Se entiende? Sí, está muy entendido de mi parte, ¿no? Gracias. Ok, entonces, ¿entiendes lo que se hizo en este ejercicio? Sí, entiendo. Muchas gracias. Ya, creo que era este, ¿no? Sí, este. Sí, aquí por eso es muy interesante, ¿no? La resolución de este ejercicio. Bien, ¿alguna duda más? Ya, continuamos entonces. Otro ejercicio del 2015. Creo que ese también lo tiene. Voy a seguir subiendo exámenes. Ok, ya. Tenemos nos dice, dada la siguiente fórmula, nos da una fórmula, ¿sí? Una fórmula. Demuestre la validez por deducción natural. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Convertimos esta fórmula en una deducción. ¿Ok? Esta va a ser nuestra premisa 1. Y esta es nuestra conclusión. ¿Sí? Acá. Entonces, solo tenemos una premisa. ¿Ok? Acá tenemos una premisa y esta es nuestra conclusión. Bien. Entonces, empecemos. Sabemos que podemos usar por regla de ¿qué era? Introducción, regla de eliminación de la implicación, nuestro antecedente solamente si nuestro conectivo principal es la implicación. Entonces, podemos usar nuestro antecedente, todo nuestro antecedente, como una premisa auxiliar. ¿Ok? Entonces, acá tenemos todo esto y por regla de eliminación de la conjunción,
en nuestro antecedente, en nuestra premisa auxiliar, obtenemos A, ¿ok? Por regla de eliminación de la implicación, o sea, modus ponens, entre A y nuestra premisa, tenemos negación de B implica C, ¿sí? Ahora, obtenemos la negación de B por regla de eliminación de la conjunción en dos, ¿sí? Hemos separado esta premisa auxiliar, ¿ok? Entonces, por regla de eliminación de la implicación entre 4 y 5, ¿sí? Obtenemos C. Entonces, hemos llegado a C. Incluso en algunos exámenes pueden saltarse este paso, pero es por más que todo porque así nos lo indica la regla. Continuamos en el paso 7, que nos dice que tenemos A y negación de B implica C por regla de introducción de la implicación entre 2 y 6. ¿Sí? A ver, ¿se entiende? Una pregunta más. Ya tengo una duda, no se me surge una duda con este ejercicio. En el 2, en la premisa auxiliar, no. Sí. Sí, solo sí se puede usar si es el antecedente de una implicación. Exacto. Siempre puedes usar. Pero en este caso, siempre cuando sea implicación se tiene que sacar el antecedente en la premisa auxiliar, o también se puede sacar todo con la premisa auxiliar. Todo con premisa auxiliar. Sí, o sea, con el antecedente y el consecuente. No entiendo, o sea, ¿cómo es eso? Si tienes que hallar toda la conclusión sin usar la regla de la implicación, si puedes hallar toda la conclusión. Creo que me estoy ya rayando. El número 2 Ajá. Lo sacó con la regla de eliminación de la De la implicación. de la implicación, ¿no? Sí. Ya, y cuando se saca con la implicación, sí o sí es con el antecedente, con lo que se tiene que sacar. Exacto. Siempre puedes asumir que cualquier antecedente de esta implicación puede ser tu premisa auxiliar en cualquier ejercicio. Por eso es muy importante en los ejercicios ver, ¿cierto? Es una estrategia. ¿Qué es lo que más vas a usar? Que estas reglitas son como, véanlo como un atajo, ¿ok? Es muy interesante. ¿Qué es lo que más vas a usar? La regla de la regla de la implicación. En aquí predomina la regla de la implicación. Acá, ¿qué hemos usado? Acá hemos usado la regla de la disyunción porque solamente podríamos hacer algo con esto. Si encuentran otra manera de resolverlo que sea válida, sin usar las reglas de, no sé, las reglas básicas de deducción natural, que no creo que encuentren porque es imposible, háganlo. Pero yo les digo que estas reglitas se las van a aprender practicando, son muy importantes, ¿ok? Para que son como un atajo para llegar a una conclusión. Y la conclusión siempre te dice mucho. Y van a ver ahora cuando hagamos una práctica. ¿Ok? Entonces, por regla de eliminación, ¿cierto? Vamos a repasar. Es que es muy importante repasar. ¿Dónde está? ¿Qué? Acá. ¿Ok? Regla de introducción de la implicación. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Que podemos introducir, conectar A implica C, siempre y cuando logremos hallar nuestra conclusión y esta sea es como para cesar el
el paso, ¿se dan cuenta? Es como para cesar la regla. No es importante, ya hemos hallado la conclusión, ¿ok? Pero es como para decir, he usado la regla en introducción de la implicación de 3 a 5, ¿sí? Porque eso es lo que hemos hecho, ¿ok? Es para cerrar la regla. De hecho, si ustedes lo omitieran, creo que igual estaría bien. De hecho, estaría bien. Lo más importante ahorita, aquí, es hallar el consecuente, ¿sí? Regla de introducción de la implicación. Por regla de eliminación, podemos usar todo el antecedente como premisa auxiliar y a partir del antecedente hallar el consecuente. Sé que hay muchas dudas ahorita, pero mientras más resuelvan, más van a entender el uso de estas reglas. ¿Ok? Ok, entonces, ¿aquí hay alguna duda más? Una duda más. Ya me estoy rayando un poco. Oh, rayos. La regla de eliminación de la negación es sacar como premisa auxiliar la negación de la conclusión, ¿no? La regla de eliminación de la De la negación. negación. Sí, Ok, a ver, siempre y cuando haya contradicción después, ¿no? Ahora, la la regla regla, de... no, 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 ya. rayos. La regla de eliminación de la negación es cuando, a ver, ya, dos, hay una proposición, ¿ok? Acá tenemos una proposición y esta proposición, si la negamos 2 veces, es lo mismo que no negarla. Esa es la regla de eliminación de la negación, ¿sí? Ya. Ya. Ahora, ¿cuál es la otra duda? Bueno, ya se habló de la regla de eliminación de la negación, de la disyunción, regla de eliminación de la implicación, pero ¿hay de la conjunción o no existe? Claro, también hemos hablado. La Oh, regla, rayos. Entonces eso me falta. ya, son 8 reglas, no lo olviden. Creo que, a ver, vamos a ver cuántas hay. Ok, son 8, estoy segura que son 8, pero regla de introducción de la negación. Ok, regla de eliminación de la negación. 2 reglas para la negación. Ok, no se olviden eso. 2 reglas para la negación. Bien, ahora, regla de introducción a la conjunción. Regla de eliminación de la conjunción. 2 reglas para la conjunción. ¿Sí? Siguiente. Regla de introducción a la disyunción. Regla de eliminación de la disyunción. 2 reglas para la disyunción. ¿Sí? Y finalmente, regla de introducción a la implicación. Ya. Regla de introducción a la implicación y regla de eliminación de la implicación, que es básicamente el modus ponens, ¿cierto? Entonces serían 2 reglas para la implicación. En total serían 8 reglas básicas de deducción natural. ¿Sí? Así de simple. Háganse un formulario, pongan ahí sus reglas básicas y practiquen. Eso es lo que yo les recomiendo. Bien, entonces, a partir de estas reglitas, nosotros podemos demostrar cualquier regla derivada de deducción natural. Pueden darles un vistazo en su texto. Sí, son varias y ya están demostradas. Entonces, si ustedes quieren practicar, las pueden repasar. ¿Ok? Entonces, continuando. Acá tenemos un ejercicio, ¿ok? Que nos dice que tenemos que hallar la negación de A. ¿Sí? A partir de la negación de A. Entonces, a ver, ¿quién me dice cómo empezamos?
Nadie. En este caso podríamos comenzar con la regla de... Ay, ya estoy confundido de regla. Negar negar la, como, ay, ¿cómo se dice? La conclusión. Sí. Ya. Negar la conclusión. Ok, luego. Eso sería por... ¿qué se llama esta regla? Que esto sería nuestra premisa auxiliar, ¿cierto? Bueno, vamos a ir por pasos. Negación de A, premisa. Doble negación de A, premisa auxiliar. Ya. ¿Qué más? Si usamos la regla de implicación, no, regla de introducción de la implicación, no, de la... Regla de eliminación de la negación. Deje de pensar, por favor, ya no puedo pensar. A ver, date cuenta. Es Doble negación de A, el 2, y la negación del A, del 1, sería ya contradicción, ¿no? sí, Ya, entonces ahí ya se acaba la premisa auxiliar, ¿no? exacto. O sea, ya te has dado cuenta que estamos armando una contradicción, ¿cierto? Sí, Ya, entonces tenemos A por regla de eliminación de la negación, ¿cierto? En 2, en nuestra premisa auxiliar. ¿Ok? Entonces, en 4, lo que vamos a hacer es por así, ¿cierto? A y negación de A por regla de introducción a la conjunción entre 1 y 3. Así, ¿cierto? Ya. ¿Qué hacemos después? entonces como el resultado sería la negación de la negación de la negación Exacto. en el 5, ¿no? Ajá. Hemos ido a una contradicción. Nuestro resultado no es nuestra negación de nuestra conclusión, sino nuestra negación de nuestra negación de nuestra negación de nuestra conclusión. ¿Ok? Entonces, como siguiente paso, obtenemos negación de A por regla de eliminación de la negación en 5. ¿Sí? Y hemos llegado a la conclusión. ¿Hay algo más que falta? En el 5 sería regla de introducción de la negación, ¿no? Sí, regla de introducción de la negación. En 2. Bueno, así. Aquí está, miren, eso es lo que su compañero ha aplicado. Ahí está. Regla de introducción. Aquí está. Fíjense, eso es lo que hemos hecho. Es lo mismo, básicamente hemos usado la misma regla. En este ejercicio hemos usado la misma regla. ¿Sí? Acá está. Ya está resuelto. Está muy bien resuelto. Cuando está bien resuelto es muy, muy obvio. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Entendido, verdad? No es complicado. De esa manera, ustedes tienen que aplicar las reglas. ¿Sí? Si ustedes tuvieran, por ejemplo, aquí vamos a agregar diapositiva. Ya. Si tuviéramos que demostrar esto, negación de A
es equivalente a aquí, no, acá, a negación de A, lo haríamos de la misma manera, ¿sí? Pero aumentarían las negaciones. Sería lo mismo si se dan cuenta. ¿Sí? En 1 tendrían negación de A como premisa. En 2 tendrían negación de A como premisa auxiliar. Entonces sigue subiendo. En 3 tendrían que pueden eliminar la negación de A, de nuestra premisa auxiliar aquí, ¿cierto? Es lo mismo que esto. Lo que hemos hecho es eliminar la doble negación de nuestra premisa auxiliar. Si eliminan la doble negación, sería negación de A por regla de eliminación de la negación en 2 y tendrían su contradicción, que sería negación de A y negación de A por regla de introducción, o sea, así. Y básicamente lo que estamos demostrando aquí es identidad, ¿cierto? Que es una regla derivada de negación de A. Sí, por regla de introducción. Negación. Y tendría negación. Acá sería uno más. ¿Sí? Y negación de A por regla de eliminación de la negación en 5. Así. Entonces están demostrando ahorita ustedes identidad, pero con una negación más. Identidad es esto, ¿cierto? A ver. Acá sería lo mismo, ¿cierto? Si tratan de demostrar esta pequeña deducción, usarían lo mismo, la regla de introducción a la negación. ¿Se entiende? ¿Se entiende, muchachos? Sí. Ok, entonces, de esa manera, tienen que ir aplicando esas reglitas que les he enseñado. Y anótenselas, háganse su formulario y vean en qué casos les va a servir. ¿Ok? Entonces, yo voy a seguir poniendo más ejercicios de deducción natural. Es un tema muy importante. ¿Ok? La siguiente clase. Luego vamos a avanzar también sistema K y sistema L. Yo les recomiendo que se hagan un formulario de todo lo relacionado de todas las reglas importantes que hemos avanzado hasta ahora, de todo, básicamente de todo, que les va a ayudar bastante y agiliza mucho el trabajo. ¿Ok? Entonces, si no hay más dudas, nos vemos la siguiente clase. ¿Sí? Hasta luego, muchachos. Voy a subir la clase hoy. El PDF, o bueno, el archivo con el que estaba mostrando, lo va a subir, ¿no? Claro. Sí, lo voy a subir. Está bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchachos.